tengo que contarles una cosa. Acá en el piso están todos enamorados. Se quedaron todos encantados. Música romántica. El director, mira, toda la gente está enamorada, todos los varones. Las chicas están un poco así impresionadas con su belleza, pero los varones se me quedaron todos enamorados están ahí. Ni siquiera nosotros jamás nos ponen música romántica, nada. Se nos animen algo, no. Acá la que se lleva todos los aplausos. Le pedimos el champ y nos ponen después de 5 minutos. Te paré, ay, se puso celosa. Después que entre, espera. Haciendo la expectativa. Fanfarria, por favor. Bueno, nuestra invitada especial vino con un luquete divino. Bueno, ella es divina. Pero bueno, voy a dejar de hablar, porque si no el señor director ya me va a retar. Está muy ansioso ya ahí. Está muy ansioso, le quiere ver y tú le quieres hacer esperar. Así que vamos a invitar a la señora Rosana Barrio. ¡Adelante, Rosanita! Vení, vamos. ¡Wow! ¡Ah, no! Con el caballero de la tapa. ¡Claro! Mirá, yo, Edu. ¡Jaque! Mira lo que es esto. Para envidia de todos aquí en el canal. Buen día, Gracias, buen día, señora, buen día, señor. ¿Cómo están? Hola, chicas, ¿cómo están? Hola. ¿Ya nos saludamos? Ya nos saludamos. Yo me puedo sentar. Bienvenida a nuestra Siento, Dios mío, 4 bellezas acá, te juro que si yo sabía, desde ayer me internaba en la peluquería. Hoy vine temprano, le agradezco a Graciela que me maquilló tempranito. Desde el guardia me recibió, pero espectacular. Nuestro guardia mejor que la recepcionista y todo. Es que te voy a contar una cosa. Te voy a contar una cosa. En el auto, la maquilladora me recibió, la producción genial, así que yo feliz. Divino. Pero si sabía que acá se juntaron 4 bellezas desde ayer, así internada, iba a estar, Nosotros de decimos verdad. lo mismo, Rosa, así que tranquila. Estamos acá encantadísimas. Tiene que decir programa mañanero, bueno, no hay que maquillarse Todo caras de dormida, todo, pero ¿verdad? no. Acá te voy a contar una cosa. Cuando nos contaron que ibas a venir ayer, nos dijimos, bueno, wow. Nosotras todos dormimos en un congelador. Sí, ayer estuvimos en el freezer, salimos fresquitas. No, diosas, en serio, de verdad que alegran la mañana, muy buena onda, Eduardo, genial ahí con la cocina, ya está mi menú del día, ¿eh? ¿Viste? Sí. Anotaste toda la Pero receta. super light. Cazuela. Me encanta light. por eso, porque comes rico, pero te cuidas. Bueno, Rosanita, ahora nosotros queremos conocerte a vos. Así como ya habíamos adelantado y ya escuchaste, queremos conocer el otro lado, no tan glamuroso, por así decirlo, de Rosana Barrios. Porque sabemos que, bueno, vos sos una super mamá, Sí, una super compañera, esposa y bueno, gran amiga también, sabemos. Así que contanos eso, ¿cómo es tu día a día? Con tu Ya gente? me pone ella así re en aprieto, ¿verdad? Gracias por la presentación también, en serio, muchísimas gracias. Para mí un placer de verdad estar acá con ustedes, poder compartir con la gente que mira Red Guaraní, de verdad me encanta este canal, las veces que vengo me reciben súper bien y soy mamá de Raulito tiene 5 años, está en la escuela ahora mismo, así que me tocó dejarle venir acá y después voy al gimnasio, después de acá, ahí está Raulito, mi vida, muero con la producción, es una sorpresa para mí. Raulito tiene 5 años, esa foto fue en Ecuador, yo viví en Ecuador 2 años, mi marido estuvo jugando ahí, así que me tocó acompañarlo y vivir 2 años en Ecuador. Y también estuvimos en Chile, así que gracias a lo que es el fútbol también, ¿quién es la deportista? Acá, la señorita Natalia. Ahí Señora. está, sí, todo lo que te da también el deporte realmente es espectacular porque gracias a eso también tuve la posibilidad de conocer otras culturas, otros países. Raúl, que es tu amor eterno, Rosana, Sí, ¿verdad? Tu desde eterno. que tengo 14 años. Imagínate. Wow. Y bueno, ¿y Sí, cómo que es todavía ese amor. esa relación de pareja? Porque ¿Cómo imagínate, surgió, mamá? tuviste que ir lejos también y Sí. seguramente ahí te aferraste muchísimo más a tu marido. La verdad que sí, ya lo acompañé cuando estuvo en China, Chile, Ecuador, Argentina y eso como que fortalece mucho más porque solamente te encontrás ahí con la pareja, ¿verdad? Y después de que vino Raulito, obviamente mucho más porque es la bendición más grande que Dios nos pudo dar y es lo que une mucho más a la familia. Es el único nieto de parte de él, de parte mía, sí ya hay varios nietos, mis hermanas son súper guapas. Me cuidan bien. Rosana, Sí. qué raro ver una pareja que está desde los 14 años, en tu caso, con su marido. ¿Hace cuánto tiempo están juntos? Muchos años. Y tenemos de casado 8 años, pero muy jovencita ya yo fui su novia. ¿Te conquistó? ¿Cómo te Inclusive me fui a conquistó, vivir con él muy joven, ¿verdad? Por el tema de que ya teníamos que viajar, acompañarlo.
Y a mí lo que me pasó fue, viste, famoso cuando estás en el colegio y querés tener el novio, o sea, que sea más grande, que no sea de tu edad. Sí, él ya era grande y yo era... ¿Cuántos años de diferencia tiene Rosana? No tanto, Raúl ya tiene, les cuento, 36 años, así que estoy súper orgullosa de él, de que él siga jugando, se sigue manteniendo en primera. Sigue manteniendo su nivel futbolístico. Eso por la señora que le cuida. Tiene mucho que ver la mujer que esté al lado de acompañándolo. La verdad le cuidamos mucho, pero él es muy disciplinado, él ama lo que es su profesión, él la verdad nunca lo van a ver farreando, saliendo, él es muy casero, muy papá, entonces eso hace que sea muy disciplinado y que hasta hoy día con 36 años él siga jugando en primera. ¿Y te acompaña en tus proyectos? La verdad que sí, es una persona que me ayudó a crecer mucho como persona, me dejó realizarme como mujer, porque de hecho era la persona que me llevaba al colegio, me buscaba del colegio, después me dijo, bueno, yo no tengo la oportunidad, el tiempo de estudiar, entonces estudia vos, me decía. Yo soy licenciada en administración, en marketing, ahora estoy terminando mi masterado en ciencias de la educación, porque soy docente también, así que todo eso realmente se lo debo a él, a su apoyo, porque fue quien me impulsó a poder terminar mi carrera. Él me decía, no tengo el tiempo, pero hacelo vos, así el día de mañana nos ayudamos ambos para poder Ustedes crecer. se dan cuenta el ejemplo que son como pareja, uno y otro, ¿verdad? Él, si vamos a hacer las individualidades, ejemplo de futbolista, porque esto hay que decir, nosotros como estamos en los medios sabemos perfectamente quién se cuida, quién no se cuida, quién hace esto, quién hace lo otro, y sabemos cuál es la línea que mantiene Raúl, ¿verdad? Y por el otro lado, que es lo tuyo, porque uno dice, modelo, ¿verdad? Empezaste como modelo y hoy en día, ¿verdad? Todo el currículum que tenés adelante y cómo creciste como profesional, porque de repente eso es lo que uno critica a las modelos, ¿no? Bueno, es linda Y nada más. y después, ¿verdad? Y te quedas ahí con eso. En cambio, cuando uno se va puliendo, va mejorando, ya le ponen un programa, lo conduce, lo hace, es como que ya mastica todo lo que yo es los creo medios. Es una realización. Yo creo de que los uno dos. como persona también debe trazarse metas, objetivos, porque yo personalmente soy muy agradecida de lo que es el modelaje. Me duele mucho también ver cómo se manosea y cómo se desgastó hoy día, porque yo le debo mucho al modelaje. Es lo que a mí me abrió puertas a todo lo que hoy día soy y agradezco, porque me tocó también trabajar en otros países en televisión y todo fue gracias a que me inicié como modelo. Pero uno tiene que mantener una línea, tener valores, tener objetivos, códigos. Entonces, no dejarse llevar por otras cosas y no estancarse, porque uno tiene que crecer, te dan la oportunidad, pero vos tenés que tener el plus y prepararte para lo que viene más adelante, porque la belleza pasa. Me pasa también hoy día, yo ya no soy una pendejita, hoy las chicas de 15, 16 años vuelan, entonces yo tengo que tener el plus de dar algo más que solamente ser una simple modelo, pero de verdad soy una agradecida a lo que es el modelaje, ¿verdad? Porque, Rosana, como digo, me abrió puertas a poder ser actriz, yo amo el teatro, por ejemplo, amo la televisión, pero todo tiene un inicio que fue el modelaje. Y qué ¿verdad? importante lo que decías de realizarte como persona. Vos estuviste desde pequeña ya con tu pareja, él podría llegar a ser celoso, ponele, pero no. Tu carrera como modelo se desarrolló sin ningún problema, incluso le veíamos en todos lados a Rosana posando como a vos te gusta, con tu estilo, diferentes formas de vestir realmente, y también que puedas haber desarrollado una carrera de empresaria, ¿verdad? Que es lo que va a quedar al fin y al cabo, porque como vos decís, la belleza pasa. Totalmente. Y con algo hay que sostener la vida y también nuestra profesión, obviamente. Así mismo, es lo que yo digo, uno va cosechando a través del tiempo y tiene que aprovechar también, yo digo, ciertos contactos que te va dando el medio, ¿verdad? Y de esa manera poder también ayudarle a otras personas y mismo a tu empresa, porque hoy día soy dueña de un gimnasio. Sí. Le envío un saludo a toda la gente que está en el gimnasio prendida al programa. Rosana Barrios Body Center, todos prendidos ahí. Ya lleva 8 años y ayuda al tema de tener el nombre, el marketing, ¿verdad? Claro. Entonces la gente va y también que me gusta obviamente el deporte, la vida sana. Se nota. Entonces todo eso. Rosana, vos sabés que es algo que estoy escuchando tu historia y me encanta poder escuchar el hecho de que tu esposo te apoye en lo que vos querés emprender y que sea él el que te haya animado a seguir, porque
conozco casos, por ejemplo, de esposas de futbolistas que por alguna razón u otra, porque tienen que viajar, ellas exclusivamente se tienen que dedicar a los hijos, bueno, el esposo es el que se desarrolla su carrera, desarrolla todo, y la mujer queda como, y bueno, ¿y vos qué sos? Y soy mamá, es importantísimo ser mamá, soy esposa, pero ¿y tus planes, y tus metas, y tus deseos, y tus sueños, y que vos hayas podido alcanzar los tuyos, es realmente un ejemplo? Sabes que yo creo que ese es un concepto, un tabú como que tienen un poco las mujeres, que el hecho de acompañar a un futbolista es como que vos que tenés que quedarte en la casa, encerrada, porque yo creo que no es tan mal que uno salga a trabajar, que se realice, porque te cuento que yo también cuando empecé con Raúl y volvimos de un viaje que fue de China justamente, yo dije, bueno, ya no voy a trabajar, ya me voy a quedar en mi casa. Y ya de no es hecho, necesario a veces, no, ¿verdad? ya no voy a salir más en bikini, ya me quedé 1 año y medio, de verdad, 2 años casi en mi casa. ¿Y para qué les voy a mentir? Me deprimí, me sentí mal. Entonces yo tampoco le podía hacer feliz a la persona que le tenía a mi lado, porque a mí me encantaba lo que yo hacía y me daba cuenta de que yo no estaba haciendo nada malo. O sea, te digo, si vos lo haces bien, si lo haces con profesionalismo, con responsabilidad, la gente te valora y te respeta también, porque de verdad yo nunca pasé malos ratos, ni nunca tuve problema en los medios, ni con ninguna persona en el ambiente en que yo me movía. Es muy difícil, pero yo creo que la gente te trata también como vos sos. Sí. La gente sabe a quién tratarle y cómo tratarle, entonces depende mucho de la persona. Y llegó un momento que yo tuve que hablar con Raúl y él también se dio cuenta, porque, viste, era, ¿y por qué venís recién? ¿Y de dónde venís? Claro, porque no tenés nada que hacer, entonces, claro, yo estaba en mi Cambiaste casa profesión, Rosana. esperando a que él Te llegue. hiciste stalker profesional. No. Bueno, ¿Y esta foto es? realmente es maravillosa tu historia. Ya te conocimos como mamá, nos hablaste de tu bebé hermoso, como esposa. Le hace falta hermanito, Sí, 5 años le hace falta sí. que todavía. ¿Sabes qué me que- pide? Tenés que Y darle. está bien. Y es vos también, momento. señorita. Pero ahora yo Ya soy quiero- rente, ya vos sabés que me pide. Entre confianza. ¿Quién pide, el papá o el bebé? Ay, Los dos. Y los dos. eh. Me parece que ella es la que quiere, ¿verdad? No, yo quiero. De hecho, cuando empezamos recién era 5 hijos vamos a tener, mi ay, amor, qué mamá loca. querida. Espera, 5 hijos vamos a tener, mi amor. Sí, ¿verdad? ¿Viste? Cuando empieza. Después vino uno y vamos a tener, ¿verdad? Máximo. Sí, es que de verdad, una cosa es lo que uno piensa, pero en la práctica Sí, es otra después en la cosa. práctica, cuesta. Vos muy rápido te quedaste linda después de tu bebé. gracias. Yo me acuerdo que había hecho una producción, creo que fue para TVO. Tu bebé ¿Viste? tenía La foto que 2 pasaron. meses, sí, pero ese ya estaba grandecito. Vos Ya, hiciste un año. una, de verdad tenía 2 meses, Pero más o menos. cuerazo. Y ella con un jean así y una remerita. Yo, Dios mío, ¿dónde está esa panza que Gracias. mamá? Vos te cuidas muchísimo, ¿verdad? Es que a mí me gusta, yo soy muy disciplinada, tanto en mi trabajo como en mi vida diaria. Soy de tener, ahí está la tía Anto que me prepara mis tuppers, porque yo Bien, soy de salir, Anto, muy salimos bien. por la calle, yo voy con mi auto con todas mis comidas listas. Aprendí a cuidarme, como le digo, no tengo 16 años, entonces Claro. tengo que exigirme el doble de lo que hoy día es el mercado, ¿verdad? Bueno, pero, me tampoco gusta. O sea, sos jovencita. Ay, gracias. Y aparte estás tan linda que, bueno, Sí. queremos saber tus secretos. ¿Cuántas horas de ejercicio por día, Rosa? Y ahora mismo estoy de reposo hace 3 meses, pero generalmente 1 hora y media. Por día. Por día, sí, 1 hora y media, pero también me doy los gustos, porque no puedo salir con mi marido, con mi hijo y decirle, no, vamos a ir a comer esto. Vamos a comer aquello". tofu y- Sí, hay que acompañarle también, pero para Claro. eso en la semana una buena rutina, una buena alimentación, pero ya es parte, porque como él es deportista también, Claro, también entonces tiene su cuidado. Sí, Se solo que cuida. a él, sí, él es mucha pasta y todo, ¿verdad? Entonces, un poco... Pero muy sano. Muy sano los dos, sí. Bueno, Súper y contanos tus tranquilo. proyectos. Sí. ¿Qué va a hacer Rosanita en estos meses? Ahora ¿Está preparando para algo? estoy como productora de teatro con Gustavo Cabañas, Sí, mi wow. compadre. Toditas actuamos. Me encanta. No, nosotros también. Y Gustavito es un capo. Por favor, Él es un mandale mis capo. saludos. Y hace 1 mes y medio que bajamos de la obra Entre el cielo y el infierno, que fue realmente Éxito rotundo. un éxito total. Nos fue, pero súper bien. Nuestra primera producción con Gustavo, de nuestro bebé, dijimos, ¿verdad? Nos animamos, porque siempre trabajamos nosotros con productores.
y varios años ya, entonces dijimos, ¿por qué no intentarlo nosotros, verdad? Y la verdad nos fue súper bien. Trabajamos 2 meses incansables, después hicimos toda la gira y nos fue demasiado bien, así que súper agradecido con la gente y ahora estamos preparando otra obra que se va a llamar Macumba. Escrita, dirigida por Gustavo Cabañas, así que imagínense lo que va a ser eso. Un tiro al aire. Claro, todo apuntando a lo cómico, a la buena onda, con un staff de baile impresionante, que es lo que va a dar justamente el hincapié a todo lo que es el tema de la macumba, ¿verdad? Sí, que le tenemos tanto miedo a eso, ¿verdad? ¿Cómo? Que le tenemos tanto miedo. Sí, ¿verdad? Pero yo creo que si uno no cree o qué sé yo en esas cosas, Claro. lo toma con humor, Claro, como nosotros claro. lo hacemos. No ¿verdad? creemos, pero que las hay, Pero ¿verdad? claro, y después el tabú es todo lo que piensa la gente, entonces es como que puede da jugar para hablar. bastante. Se puede Rescatar un poco jugar. la cultura, ¿verdad? Porque hay toda una cultura que surge. ahí, Sí. Exactamente. rarito. Es lo Bueno, que vamos a hacer un poco. Espectacular. ¿Y ustedes, Rosana, sí producen o también actúan? Actuamos y producimos Ah, justamente la El cielo del claro. infierno. Me tocó, yo mi fuerte es la administración y el marketing, y Gustavo escribe y dirige, entonces hacemos como un complemento, porque Gustavo es eso que no quiere ver números, no quiere sí, está bien. Conste, Gustavo es profesor de matemáticas, Sí, física, es química, un bocho, pero él enseña en el colegio él Fernando, no quiere es un ver, bocho. no, Gustavo está no quiere cansado, ver, seguro. Yo me muero por Entonces, ver yo soy una la parte- clase de Gustavo. Por favor. es Bueno. un poco argel. Es Argel. Bueno, en el curso va a contar estricto, todo sí. acerca de Gustavo como profesor. Y después de decir, le puedo invitar. Sí, tiene que venir, ¿eh? Claro, Tiene que va a venir. Ah, bueno.